Mi familia me obligó a casarme con el prometido lisiado de mi hermana. Después, mi hermana se volvió loca cuando lo vio de pie. Más tarde, Félix inició su propia empresa y se convirtió en el hombre más rico de los alrededores. Mi hermana se arrepintió de inmediato. Soy tu prometido, se supone que debes casarte conmigo. En la vida anterior, Félix se casó con Tiffany y murió trágicamente, pero ahora ambos hemos renacido. Me sentaba frente al tocador, dejé que la maquilladora trabajara en mi rostro. Hoy me llamaron temprano para vestirme y maquillarme, no por otra razón más que el hecho de que hoy es mi boda con Félix. La puerta chirrió al abrirse y Tiffany entró, pavoneándose con sus tacones resonando en el suelo. Me miró por encima del hombro y se burló. Coco, finalmente te casarás con Félix, ¿estás feliz? Solo levanté la vista fríamente hacia ella. Oh, estoy muy feliz, siempre y cuando no te arrepientas. Al oír esto, Tiffany se rió a carcajadas, agarrándose el estómago. Coco, estás soñando. ¿Por qué me arrepentiría de deshacerme de ese lisiado? Sin esa carga, mi vida solo puede mejorar. Hace un mes, Félix todavía era el prometido de Tiffany. Las familias Portman y Hauer habían acordado matrimonios desde la infancia, con el hijo mayor y la hija mayor destinados a casarse. Pero hace un año, la familia Yae reconoció a un hijo ilegítimo que había estado sufriendo fuera de la familia durante muchos años, delgado y con una pierna coja. Aún así, seguía siendo el hijo mayor. Por el honor de la familia, Tiffany tenía que casarse con él. Al oír esto, Tiffany lloró y lanzó rabietas durante días, haciendo que mis padres, que la adoraban, estuvieran muy preocupados. No podían soportar verla entrar en un matrimonio tan miserable, así que dirigieron su atención hacia mí, trayéndome de vuelta del campo para casarme con Félix en su lugar. En la vida anterior, Félix se casó con Tiffany, pero justo cuando su carrera estaba despegando, fue traicionado por su delicada esposa. Ella filtró información confidencial a su medio hermano, lo que llevó a su caída y a una trágica muerte. Pero en esta vida, por alguna razón, Tiffany convenció a la familia Yae para que yo me casara con Félix en su lugar. Sonreí con ironía a Tiffany y levanté las cejas. No te alegres demasiado, hermana, el final aún no está escrito. Después de decir eso, me di la vuelta y salí del vestidor. El final no estaba escrito porque yo había renacido. Mientras los sirvientes de la familia ya empujaban a Félix en su silla de ruedas hacia el salón, los invitados suspiraban. Lo miré a través de la multitud, su rostro era más pálido y más delgado que el año anterior, pero aún parecía frágil. Solo yo sabía que este hombre más tarde se convertiría en la figura más poderosa de la ciudad. En la vida anterior, Tiffany lloraba incesantemente. Pero esta vez, terminé mis votos con calma. Félix y yo, entre las miradas curiosas y burlonas de la multitud, finalizamos esta boda y me convertí en la señora de Félix. Después del matrimonio, Félix obviamente no podía seguir viviendo en la mansión de la familia Howard, nos mudamos juntos a nuestra nueva casa. De vuelta en casa, Félix se levantó lentamente de su silla de ruedas, cojeando hacia mí. Di un paso adelante para ayudarlo, pero me empujó. La fría indiferencia llenaba sus ojos. No necesito tu compasión. Me congelé por un momento, luego entendí. Félix había sufrido muchas penurias desde joven, e incluso después de regresar a la familia Howard, soportó interminables burlas de su hermano Henry y de la señora Howard. En tales circunstancias, naturalmente se volvió sensible y frágil. Ignorando su resistencia, lo ayudé a sentarse en el sofá. Ya que estamos casados, ahora somos una familia, no hay necesidad de rechazar mi ayuda. Sorprendido por mis palabras, una cierta calidez parpadeó en sus ojos, suavizando su fecha. Sonreí. Cualquiera que haya sufrido tanto se sentiría profundamente conmovido por su primera muestra de amabilidad. Desde que decidí ser una buena señora Félix y usar su poder para derrotar a la familia que me usó, la familia Portman tenía que ganarme a Félix. Al día siguiente, Félix y yo visitamos la mansión de la familia Hauer para ver a sus padres. Los Hauer eran incluso más prestigiosos que los Portman. Si no fuera por el matrimonio arreglado de hace años, la familia Portman no habría podido alcanzar su nivel. El señor Howard nos recibió cálidamente, invitándonos a sentarnos y a charlar. Sentía que le debía algo a Félix y había querido compensarlo. En la vida anterior, durante la lucha de Félix con Henry, el señor Ha apoyó a Félix. Desafortunadamente, la familia materna de Henry era poderosa y tenían información clave, lo que permitió que Henry ganara y por poco destruyera por completo a Félix. La señora Howard, sin embargo, claramente no estaba contenta con nuestra visita. Cubriéndose la nariz,
tosió dramáticamente. Si la persona enferma se quedara en casa y se recuperara, no importaría, pero es inaceptable esparcir tus gérmenes y mala suerte a los demás. Mien no puede manejar ese tipo de porquería. Henry lanzó una mirada provocativa hacia Félix. Félix palideció, pero no dijo nada. Estaba acostumbrado a este tipo de burlas e insultos. El señor Hauer frunció el ceño y miró a la señora Hauer, pero no dijo nada. Llevar a un hijo ilegítimo de vuelta a casa y reconocerlo ya había sido un gran esfuerzo, por lo que solo podía animar en privado a Félix a soportar los sarcasmos de su madre y su hermano. Abiertamente, le di a Félix un trozo de carne y sonreí, interviniendo. Sí, cariño, deberías comer más para recuperarte. Todavía necesitamos tener bebés en el futuro. Mi audacia dejó a todos en la mesa atónitos, sin esperar que tan rápidamente asumiera mi rol como la señora de Félix. Félix se quedó momentáneamente sorprendido, pero luego entendió que lo estaba ayudando. Sonrió y me devolvió algo de comida. La señora Hauer no pudo soportar más nuestra demostración de cariño, dejó los palillos y declaró que se sentía mal y necesitaba que Henry la ayudara a regresar a su habitación. La cena familiar terminó con un tono amargo. Sentados de vuelta en el coche, Félix me tomó suavemente de la mano y preguntó vacilante, «Coco, ¿no te sientes agraviada al casarte con alguien como yo?» Un lisiado. Apreté su mano con fuerza y respondí, «¿Cómo podría?» Es solo una imperfección física, mientras que algunas personas con enormes deficiencias internas aún pueden disfrutar de riqueza y lujo. ¿Por qué no deberías tú merecer lo mismo? Pensé en mi trágica vida pasada y mis ojos se oscurecieron. Juré ayudar a Félix a cambiar su destino esta vez, a apoyar su carrera y a hacer que aquellos que nos menospreciaron lo lamentaran, asegurándome de que quienes nos hicieron daño pagaran el precio. La paz no duró mucho antes de que Tiffany viniera a buscarme. Cuando la recepcionista me llamó para decirme que Tiffany estaba aquí, fruncí el ceño instintivamente. Era como si un zorro estuviera haciendo una visita de año nuevo a una gallina, obviamente no tenía buenas intenciones, pero no podía rechazarla. Así que dejé que la recepcionista la mostrara y me preparé para lidiar con lo que fuera que trajera. Tiffany aún mantenía su aire de arrogancia, tiró casualmente su bolso de diseñador sobre mi escritorio, esparciendo mis borradores de diseño por el suelo. Fruncí el ceño y pregunté, «Señorita Tiffany, ¿qué la trae por aquí hoy?» Había renacido hace un año, justo cuando Félix regresó a la familia Howard y la familia Portman me trajo de vuelta del campo para reemplazar a Tiffany. En mi vida pasada, obedientemente me quedé en casa, sin competir por la herencia ni por la empresa, solo queriendo vivir en paz. Pero Tiffany aún no me dejaba en paz. Odiaba que yo pudiera enamorarme libremente, mientras ella estaba atrapada en un matrimonio arreglado con un lisiado. Resentía que pudiera heredar todos los ahorros de la abuela y vivir cómodamente. Así que tramó arruinar mi reputación, dejándome despreciada y humillada hasta que trágicamente me quité la vida. Dado mi renacimiento, no cometería los mismos errores ni esperaría en casa para que otros me hicieran daño. Así que abrí un estudio para poner en marcha más planes para mí. Tiffany habló sorprendentemente cordial, «Coco, sabes que Félix no está en buena salud. Es un lisiado y un hijo ilegítimo. Deberías saber quién tendrá el poder en la familia Howard eventualmente, ¿verdad?» Fruncí el ceño más profundamente y le pregunté directamente, «¿Qué quieres decir?» Mi trabajo es mucho y mi tiempo es valioso. Si no puedes ir al grano, por favor vete. Aunque ya tenía mis sospechas, ella abandonó la pretensión y reveló, «Henry quiere trabajar contigo. Sabes, a pesar de ser el segundo hijo, tiene un fuerte apoyo del lado de su madre. Es casi seguro que saldrá victorioso en la futura batalla por el control del grupo Félix». Levanté una ceja, me recosté y pregunté, «Entonces, ¿por qué Henry querría trabajar conmigo?» Pese a que carece de apoyo maternal, está claro que el señor Howard adora a Félix. Tiffany, irritada, replicó, «No importa cuánto lo adore, el señor Howard no le daría todo a un bastardo. Y míralo, todo piel y huesos, no vivirá mucho de todas formas. Te estoy compadeciendo, no quiero que termines como una viuda solitaria. Te estoy dando esta oportunidad». Me costaba creer que Tiffany realmente se preocupara por mí. «Entonces, ¿qué es lo que quieres?», le pregunté finalmente. Con alivio, vi que Tiffany recuperaba su aire engreído. «No tienes que hacer mucho, solo mantén los ojos en Félix y reporta cualquier secreto de la empresa cuando sea necesario. Ayúdame a obtener o robar documentos». No pude evitar reírme. «¿Te das cuenta de que lo que sugieres es ilegal? Y lo dices tan descaradamente aquí».
Tiffany se quedó paralizada al darse cuenta de que había sido engañada. Pero antes de que pudiera hablar, la interrumpí: olvídalo. Félix y yo tenemos un matrimonio amoroso, no hay oportunidad para que nos explotes. También le informaré a Félix sobre tus planes. Gracias por el aviso. Enfurecida, Tiffany gritó, su rostro enrojecido: Coco, no seas irrespetuosa. ¿Te arrepentirás de esto? Veremos quién se arrepiente. La miré directamente a los ojos, sin miedo. Asistente, llama a seguridad para que escolten a la señorita Tiffany afuera, ordené fríamente por el intercomunicador. Tiffany, furiosa, salió pisando fuerte de mi oficina. Al verla alejarse, mis músculos finalmente se relajaron. Los recuerdos de la vida pasada y las tormentas que ella me infligió seguían frescos en mi mente, e incluso ahora, verla hacía que mi cuerpo se tensara. En mi vida pasada, me uní voluntariamente a las fuerzas de Henry, pero en esta vida, aunque no me casé con Félix, Tiffany aún vino a tratar de persuadirme para ser su informante. Es comprensible. Después de todo, creciendo, todos le decían a Tiffany que su futuro esposo sería Henry. Ha estado enamorada de él desde que era joven y, a pesar de sus constantes aventuras, está profundamente enamorada de él. En mi vida anterior, arriesgó el tiempo en prisión para ayudar a Henry a apoderarse de los activos de la familia, pero yo no soy como Tiffany, no soy tan fácil de manipular. Lo más importante es que Henry a menudo ayudó a Tiffany a cometer sus malas acciones. Están todos en el mismo barco y son mis enemigos, las personas de las que busco vengarme. Cuando llegué a casa, por un momento dudé, pero decidí contarle a Félix. Tiffany vino a la oficina hoy, le dije. Félix pareció sorprendido de que le contara esto. Dijo que Henry quiere colaborar conmigo, pero lo rechacé. Le conté todo a Félix con honestidad, pero le advertí: aún debes tener cuidado con las personas que te rodean, especialmente con aquellas que tienen acceso a archivos confidenciales en la empresa. En mi vida pasada, Tiffany pudo robar documentos confidenciales de la empresa tan fácilmente porque tenía cómplices dentro. Después de escuchar lo que dije, el rostro de Félix se volvió serio. Parecía sorprendido de que hubiera rechazado a Henry y me preguntó: ¿por qué lo rechazaste? Su oferta debió ser muy tentadora. Me sorprendió que hiciera esa pregunta. Pensé por un momento, sintiendo que la ira se apoderaba de mí. Le dije a Félix: porque te amo. Soy tu esposa. Ya que estamos en esto juntos, no te abandonaré. ¿Por qué no confías en mí? ¿O no crees que alguien pueda amarte incondicionalmente? Miré el rostro pálido y enfermizo de Félix y sentí una repentina tristeza. Este hombre inseguro finalmente abrió su corazón a su esposa en nuestra vida pasada, solo para ser traicionado por la persona que más amaba. Durante el año nuevo, Félix y yo tuvimos que regresar a la mansión de la familia Hauer para la cena. Le apreté la mano a Félix para consolarlo. Él levantó la vista y me dedicó una pequeña sonrisa. En los últimos meses, nuestra relación se había ido calentando lentamente y finalmente comenzó a abrirse a mí. La señora Howard y Henry aún nos trataban con desprecio como lo hacían hace 6 meses. Los ojos de Henry mostraban aún más hostilidad, probablemente porque no esperaba que rechazara su oferta, pero no se había dado por vencido. Cuando salí del baño, una sombra me agarró con fuerza y me arrastró de vuelta adentro. Luché en la oscuridad, la tenue luz de afuera revelando que era Henry. Con la respiración pesada del hombre y mi cuerpo inmovilizado, no pude evitar recordar la fría noche en mi vida pasada cuando fui incriminada por Tiffany y violada por un criminal. Por suerte, era invierno y estaba vestida con ropa gruesa. Henry me arrinconó contra el lavabo, sujetándome con fuerza y respirando en mi oído: Coco, te daré otra oportunidad. Únete a mí, es mucho mejor que quedarte con ese lisiado, dijo en voz baja, cruelmente rozando mi oreja, lo que me hizo estremecer. No, no lo haré, reuní todas mis fuerzas para rechazarlo mientras las lágrimas fluían incontrolablemente. Oh, ¿de verdad te has enamorado de ese lisiado? ¿Puede él satisfacerte? Si vienes conmigo, no te trataré mal, y ahora no tienes otra opción. Henry empezó a intentar quitarme la ropa y no pude evitar gritar. Henry cubrió mi boca con fuerza. Mi fuerza se desvanecía y justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, la puerta del baño se abrió violentamente. Vi a Félix tambalearse al entrar. Al ver que alguien había entrado, Henry relajó su agarre. Lo empujé y corrí hacia los brazos de Félix, finalmente rompiendo en llanto por el miedo y la angustia. Félix me abrazó con fuerza, acariciándome suavemente la espalda para consolarme.
Henry levantó las cejas al ver la escena, aflojando la corbata. Detrás de Félix, se escuchaban los pasos apresurados del señor y la señora Howard, pero Henry no se inmutó. Esperó casualmente a que ellos entraran y vieran lo que estaba ocurriendo. El señor Howard estaba tan furioso que casi no podía sostener su bastón. Señaló a Henry y estaba a punto de hablar, pero Henry fue más rápido. «Papá, ella me sedujo. Me esperó afuera del baño y cuando me vio, se lanzó sobre mí y me arrastró adentro. Dijo que me prefería a mí, que mi hermano no podía satisfacerla y que yo era mejor que él». Deliberadamente alargó sus palabras, mirando provocativamente a Félix. Miré hacia arriba a Félix, cuyo rostro ya pálido se tornó aún más blanco. Desesperadamente quise explicarle: «No lo hice, no fui yo». «Lo sé, te creo», respondió Félix, presionando mi cabeza contra su pecho para protegerme. La verdad era obvia para todos, pero nadie podía decirla en voz alta. Esa es la realidad de una familia poderosa. El señor Howard golpeó su bastón contra el suelo de madera, el sonido resonando en el silencioso salón de la mansión Howard. Estaba tan enojado que apenas podía hablar, y su salud había estado deteriorándose durante años. No esperaba que su propio hijo cometiera tales acciones completamente vergonzosas y poco éticas justo ante sus ojos. La señora Howard lo interrumpió diciendo: «Henry siempre se ha portado bien desde que era un niño. Con tantas mujeres jóvenes y ricas detrás de él, ¿cómo podría estar interesado en una mujer casada?» «Debe ser esta zorra la que lo sedujo», señaló hacia mí. «Sí, mamá, me conoces bien», siguió Henry, adoptando un aire de víctima mientras alcanzaba la mano de su madre. «Mi hijo ha sido agraviado», la señora Howard le dio una palmadita en la mano, actuando como si estuviera a punto de llorar. Al ver esto, los ojos de Félix se oscurecieron aún más. «Además, no estoy seguro de que si seguimos bajo el mismo techo, mi cuñada no haga algo más escandaloso», dijo Henry, mirando a Félix con un gesto desafiante. «Un bastardo y una zorra que seduce a su cuñado, ¿cómo pueden seguir mostrando sus caras en la familia Howard? Has heredado cada parte de esa madre deshonrosa que tienes». La señora Howard tomó el insulto, gritando lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan. El señor Howard golpeó su bastón nuevamente, su cuerpo temblando como si fuera a desmayarse de la ira. Félix me soltó y se volvió para apoyar al señor Howard. Luego, al girarse hacia Henry y su madre, su mirada era completamente gélida. «Me iré de la familia Howard y comenzaré mi propio negocio». «No lucharé contigo por el grupo F», dijo Félix fríamente, dejando a todos atónitos. Henry y su madre nunca esperaron que Félix dejara la familia Howard tan voluntariamente. Yo también me quedé congelada en mi lugar. En mi vida pasada, Félix dejó la familia Howard y comenzó su propio negocio, pero fue 3 años después. ¿Qué había ocurrido para cambiar las acciones de todos tan rápidamente? ¿Podría mi renacimiento haber desencadenado un efecto mariposa? Pero no había hecho nada. Después de dejar la mansión, mi relación con Félix se profundizó. En momentos críticos, podía ver su preocupación por mí. Se dio cuenta de que tanto Henry como yo estábamos ausentes del banquete y sintió que algo estaba mal. Corrió a rescatarme sin siquiera molestarse en coger su bastón o silla de ruedas. Félix dejó la familia Howard y empezó su propio negocio. Pude ver fácilmente que se sentía más relajado, posiblemente porque ya no tenía que soportar las constantes burlas y la presión de Henry y su madre. Con la ayuda del señor Howard, la empresa de Félix se estableció con éxito y comenzó a operar sin problemas. En menos de 2 años, Félix ya había ganado un nombre en la ciudad. La gente decía que tenía la sombra del señor Howard en su mejor momento. A principios del año, hubo una subasta y Félix me llevó a asistir. Estaba hojeando el catálogo de la subasta cuando sentí una sensación de familiaridad. El primer artículo de la subasta era un terreno en la planta de tratamiento de aguas residuales suburbanas, presentado como el primer artículo de apertura. De repente, levanté la vista, recordando que en mi vida anterior, poco después de la subasta, el gobierno designó esa área como el sitio de una nueva estación de metro. No solo era una parte crucial de la línea de metro, sino también un punto de conexión entre las ciudades A y B. El gobierno terminó comprando el terreno por varias veces el precio de subasta. Estaba a punto de decirle a Félix que ofertara por el terreno cuando ya había levantado su paleta. 1 millón, ofreció. La multitud quedó atónita. Todos sabían que la planta de tratamiento de aguas residuales suburbanas había sido abandonada durante años y que la tierra estaba contaminada. No servía para la agricultura, la silvicultura, la ganadería ni la pesca, y al estar en los suburbios, nadie iría allí.
Naturalmente, nadie iba a ofrecer más por ese pedazo de tierra inútil. Henry, sentado en la primera fila, también se dio la vuelta para observar el espectáculo. Nuestras miradas se cruzaron, sus ojos llenos de burla. Félix no hizo más ofertas durante el resto de la subasta. Cuando terminó el evento y la gente comenzaba a irse, Henry bloqueó nuestro camino. Nos miró desde arriba y se burló: «Desperdicias el dinero del viejo en tierra inútil». El viejo. Debe estar verdaderamente ciego si cree que puedes ser su sucesor. Su tono estaba cargado de celos. Félix lo ignoró, sin siquiera mirarlo, y tomó mi mano mientras salíamos por otra puerta, dejando a Henry furioso y golpeando la silla detrás de nosotros. Cuando el gobierno finalmente compró la planta de tratamiento de aguas residuales abandonada por 5 millones, Henry estaba furioso. Pero, ¿cómo sabía Félix que esa tierra se volvería tan valiosa? Una sensación extraña comenzó a surgir dentro de mí. Desde que accedí a cambiar el arreglo matrimonial hasta la oferta por la planta de tratamiento de aguas residuales, los verdaderos cambios en la dirección de la historia no vinieron de mí. Todos los efectos mariposa se originaron en Félix. Una aterradora sospecha cruzó por mi mente: ¿podría ser que Félix también hubiera renacido? Si yo podía renacer, él también podría hacerlo. Después de todo, ambos conocimos finales trágicos en nuestra vida pasada. Después de que esta idea se plantó en mi mente, comencé a poner a prueba a Félix, pero Félix era meticuloso en todo lo que hacía, nunca dejándome ninguna pista para probarlo. Después del incidente de la planta de tratamiento de aguas residuales, que no solo nos reportó una ganancia de 4 millones, sino que también hizo que Félix ganara la admiración de otras empresas y de algunos veteranos accionistas dentro del Grupo F, comenzaron a querer que él tomara el control de la empresa. En una situación como esta, Tiffany y Henry se volvieron cada vez más inquietos. Un día, mientras llevaba el almuerzo a Félix, lo vi en su oficina justo cuando Tiffany llegaba para verlo. Félix y yo intercambiamos miradas y, de repente, sentí curiosidad por saber qué quería con él, así que me escondí detrás de la puerta, sentándome en el sofá y comiendo semillas de girasol mientras esperaba que ella subiera. La puerta se abrió lentamente. No podía ver sus figuras ni sus expresiones, pero podía escuchar todo claramente. «Félix». La voz de Tiffany sonaba tan dulce que me dio escalofríos. Después de unos pasos apresurados, la voz fría de Félix se hizo oír: «Señorita Tiffany, deténgase. No es apropiado que un hombre y una mujer estén tan cerca, especialmente cuando estoy casado con su hermana. Un comportamiento tan íntimo es impropio». «Félix, sabes que debería haber sido yo quien se casara contigo», dijo Tiffany apresuradamente. «Perdimos nuestra oportunidad hace 3 años, pero si estoy dispuesta ahora, ¿todavía me querrías?». Mientras hablaba, intentó acercarse a Félix, lo que lo obligó a retroceder unos pasos. Era inesperado, pero de alguna manera lógico, que Tiffany le extendiera una rama de olivo a Félix. En esta vida, Tiffany no se casó con Félix, pero Henry tampoco quería casarse con ella. Después de todo, él tenía muchas opciones de mujeres y ella era solo una de las más comunes entre ellas. Además, ahora que ya no le era útil, era obvio que la descartaría como si no fuera nada. Incluso me preguntaba si Henry había tenido una aventura con Tiffany en el pasado, solo por el hecho de que ella tenía el título de cuñada. Así que Tiffany estaba en pánico. Henry no quería casarse con ella, necesitaba encontrar a alguien más rápidamente. Habían pasado 3 años, ahora era mayor. Aunque Henry nunca la reconoció públicamente, todos en el círculo de la élite sabían de su aventura. ¿Quién querría a una mujer usada? Lo que me sorprendió fue que ella realmente fuera tras el hombre lisiado al que una vez había despreciado. Tal vez estaba masticando las semillas de girasol demasiado fuerte, porque de repente Tiffany gritó en mi dirección: «¿Quién está ahí?». Me levanté y salí de detrás de la puerta, inocentemente extendiendo las manos para mostrar las semillas. «¿Tú? ¿Qué estabas espiando?». «¿Qué escuchaste?». Tiffany se enfureció, sorprendida y furiosa. «Oh, solo estaba sentada aquí escuchando», dije despreocupadamente, sentándome en la silla de la oficina de Félix como si fuera la reina. «Escuché que quieres ser la concubina de Félix, ¿es eso cierto?». «¿O su amante?». «¿Concubina?». «No me insultes, Coco», exclamó Tiffany furiosa. Intentó golpearme, pero Félix la empujó suavemente hacia atrás. «Oh, lo entendí mal. Solo quieres compartir un esposo con tu hermana, ¿verdad?». «Eso es ser una concubina en tiempos antiguos», dije.
Pero Félix no puede decidir eso, yo tomo las decisiones en nuestra casa, continué mientras me recostaba en la silla. Félix me sonrió con indulgencia y no discutió. Deberías preguntarme a mí, después de todo, en la antigüedad, la esposa principal supervisaba la toma de concubinas, le dije, mirándola desafiante. Tiffany, sabiendo que no tenía ninguna posición, salió furiosa de la oficina de Félix, cerrando la puerta de un portazo en frustración. ¿Dije algo mal, cariño?, le pregunté a Félix, parpadeando coquetamente. Félix me acarició la cabeza con ternura y dijo, lo que diga mi esposa está bien. Luego añadió, pero tu esposo aquí no tomará ninguna concubina. Mientras tanto, Henry estaba aún más desesperado que Tiffany. Durante los últimos 2 años, la salud del señor Howard se había deteriorado y la mayoría de los asuntos de la empresa eran manejados por Henry, pero, como en el pasado, apenas podía mantener el statu quo y mostraba signos de declive. En tales circunstancias, los accionistas exigieron que Félix regresara y tomara el control, reemplazando a Henry. Aunque Félix había dejado la familia Howard para comenzar su propio negocio, después de ser reconocido, aún tenía los mismos derechos de herencia que Henry. Legalmente, Félix seguía calificado para competir por la empresa. Así que Henry entró en pánico. Félix y yo fuimos despertados una noche por una llamada telefónica urgente de Henry. Nos miramos preocupados y, tal como esperábamos, la ansiosa voz de Henry resonó en el teléfono, destacando contra la tranquila noche, papá no va a lograrlo, quiere verte por última vez. Ven a casa rápido. Nos vestimos apresuradamente y condujimos hasta la finca de la familia Howard. En mi vida pasada, el señor Howard tuvo algunos años más, pero debido a una serie de efectos mariposa, todo había sido acelerado en este mundo. Su estado crítico era de esperarse. La finca de la familia Howard estaba iluminada y llena de gente, la atmósfera era tensa. Félix me sostenía la mano con fuerza y pude sentir el sudor en su palma. El señor Howard no había sido un buen padre ni un buen esposo, pero durante los últimos años habíamos visto su culpabilidad y sus esfuerzos por enmendarse con Félix. A pesar del resentimiento que Félix pudiera haber sentido, enfrentarse al final de su padre le traía sentimientos complicados. El hombre llevaba una gorra de béisbol doblada que le cubría el rostro, pero su complexión y perfil me parecieron conocidos. En ese instante, unos oficiales de policía entraron de repente, mostrando sus placas y diciendo, somos del departamento de policía. Hemos recibido una denuncia de que el señor Félix está involucrado en evasión de impuestos y lavado de dinero. Tenemos pruebas sustanciales. El señor Félix debe acompañarnos para ser investigado. Me quedé atónita, mirando instintivamente a Henry. Él se encogió de hombros, pero la victoria era evidente en sus ojos. Oficial, alguien lo está incriminando. Félix es un hombre respetuoso de la ley. Nunca haría algo así, supliqué, pero fue en vano. Nadie escuchaba mis desesperadas explicaciones. Estaba extremadamente angustiada, pero solo pude observar impotente mientras los oficiales irrumpían y se llevaban a Félix. El señor Howard también estaba impactado por esta escena, su respiración se aceleró y falleció por completo en medio de la noche. Esta ridícula noche finalmente terminó al amanecer. Todos se marcharon de la mansión Howard, y la noticia del arresto de Félix se extendió rápidamente por toda la ciudad. Muchos oportunistas rápidamente se volvieron hacia Henry, y las acciones de la empresa de Félix cayeron en picada. Solo en ese momento recordé a quién pertenecía esa figura familiar, Diana, un miembro clave del equipo de Félix. Había estado con él desde la fundación de la empresa. Lo había visto en la empresa varias veces y siempre me saludaba cálidamente, llamándome cuñada. Nunca había dudado de él. Estaba en la mansión Howard la noche anterior. Casi inmediatamente confirmé que era hombre de Henry. Las pruebas proporcionadas por la policía también provenían de él. Regresé tambaleándome a casa. La casa siempre estaba meticulosamente organizada en nuestro orden fijo, pero ese día, la colocación de las zapatillas en la entrada había cambiado. No estaban así cuando nos fuimos la noche anterior. Sintiéndome inquieta, corrí al estudio de Félix, y todos los documentos confidenciales relacionados con su trabajo habían desaparecido. No había forma de que esto fuera un simple robo, especialmente en un momento tan específico. Esa misma noche, llamé rápidamente a la policía y también pedí a la administración de la propiedad que revisara las imágenes de seguridad de la noche anterior. El resultado de la investigación salió rápidamente. Tiffany fue capturada en la sala de interrogatorios.
Le interrogué duramente sobre cómo se atrevió a usar un método tan burdo de robo, sabiendo que sería atrapada en poco tiempo, y Tiffany respondió con indiferencia: solo tendré que pasar unos años en prisión. Cuando salga, él me prometió que se casaría conmigo. Por supuesto, sabía de quién hablaba, Henry. Pensé que Tiffany se había vuelto loca. Haría cualquier cosa para ayudar a Henry a completar su plan, solo por una mínima esperanza. Pero tenía razón, una operación tan simple y de bajo nivel podría causarnos un daño irreparable. Henry consiguió apoderarse de los secretos de la empresa de Felix una vez más, pero justo cuando estaba casi desesperada, Felix fue liberado y absuelto. Al mismo tiempo, salió la noticia de que Henry había sido arrestado e imputado. Había conspirado con Diana y Tiffany para robar secretos de la empresa y también estaba acusado de falsificar pruebas para incriminar a otros. Estos cargos eran suficientes para mantenerlo tras las rejas durante varios años. Cuando llegué a la comisaría, ya estaba oscuro. Félix estaba de pie solo bajo la luz de una farola, todavía usando el abrigo que se había puesto apresuradamente aquella noche. Su figura parecía especialmente desolada. Mis ojos se enrojecieron casi de inmediato y corrí hacia sus brazos. Félix me abrazó con fuerza. No te preocupes, sabes quién es tu esposo, ¿cómo podría derrumbarme tan fácilmente? Me tranquilizó suavemente. Me dijo que hacía tiempo que sabía que Diana era un hombre de Henry, por lo que intencionalmente lo mantuvo cerca. Si eliminas a Diana, ¿aparecerá otro James o John? Es mejor mantenerlo vigilado de cerca. De esta manera, puedo controlar cada uno de sus movimientos. Me eché a llorar y lo reprendí: la próxima vez, no me ocultes nada. Me preocupé por ti durante tanto tiempo. Félix me abrazó más fuerte. Me sorprendió descubrir que estaba de pie firmemente, sosteniéndome sin mostrar ninguno de los signos habituales de inestabilidad. Bajo mi interrogatorio, finalmente confesó: quería mantener un perfil bajo antes para evitar las trampas de Henry. Oh, ¿y ya no es necesario mantener un perfil bajo?, le pregunté ligeramente molesta. No, ya no, respondió Félix con asombro. Lo miré mientras Félix presionaba mi cabeza contra su pecho. El viento frío del final del otoño era helado, pero su abrazo era cálido. Lo mató, dijo finalmente. Me quedé momentáneamente atónita, pero luego me acurruqué más profundamente en su pecho. Ya no me importaba si él también había renacido. Independientemente de eso, desde ahora, él y yo íbamos a abrazar una vida verdaderamente emocionante que nos pertenecía. Después de ese oscuro capítulo, la vida comenzó a cambiar rápidamente para Félix y para mí. La empresa que Félix fundó tras dejar la familia Howard creció de manera imparable. En poco tiempo, se convirtió en un hombre poderoso, muy respetado en la ciudad, alguien a quien todos admiraban. Y yo, su esposa, me encontré en una posición que nunca imaginé. Pasé de ser una sustituta, una segunda opción, a ser la señora de un hombre que había sobrepasado todas las expectativas. Con Henry en prisión, y la familia Howard en decadencia, Félix y yo comenzamos a construir nuestro propio imperio. Desde la prisión, el control del Grupo F cayó inevitablemente en manos de Félix. Aunque él había renunciado formalmente a cualquier lucha por el grupo, los accionistas y otros miembros influyentes de la familia Howard comenzaron a respaldarlo para que regresara. El peso del prestigio familiar y la decadencia de Henry, sumado a la salida de la señora Howard de la escena pública, hicieron que todo conspirara a favor de Félix. A medida que la influencia de Félix crecía, también lo hacía su confianza. Ya no era el hombre tímido y reservado que conocía al principio. Aunque todavía me trataba con el mismo afecto, podía notar que había algo más en él, una seguridad en sí mismo que no había visto antes. Su recuperación física completa también era algo que me intrigaba cada vez más. Después de años en una silla de ruedas, de repente era capaz de moverse sin ayuda, lo que fortalecía mi sospecha de que, como yo, él también había renacido. Durante una cena con algunos de los principales accionistas del Grupo F, uno de los más antiguos se dirigió a Félix con admiración. «Eres como un joven señor Howard», dijo, levantando su copa en señal de respeto. «Si tu padre estuviera aquí, estaría orgulloso de verte como has rescatado el legado de la familia». Félix sonrió con calma, pero sus ojos brillaban con algo que no era solo orgullo, sino una comprensión profunda y calculada de la situación. Me preguntaba si en su vida pasada también había experimentado la misma traición y fracaso, y si eso lo había impulsado a actuar de manera tan meticulosa en esta vida. Con el paso de los meses, Félix se consolidó como uno de los grandes jugadores en la ciudad, y comenzamos a vivir una vida más tranquila y estable. Pero los fantasmas del pasado no desaparecieron por completo.
Un día, mientras revisaba algunos documentos, encontré una carta que me dejó inquieta. No había remitente, pero las palabras eran claras: los muertos no siempre se quedan muertos. Nos volveremos a ver pronto. Inmediatamente pensé en Henry y en lo que podría estar tramando desde la cárcel. Sabía que, aunque estuviera encerrado, seguía siendo peligroso y que tendría aliados leales que harían cualquier cosa por él. No le mencioné la carta a Félix de inmediato, pero mantuve la precaución en los días que siguieron. Poco después, Félix y yo fuimos invitados a un evento benéfico organizado por la élite de la ciudad. Era una gala de alto perfil y sabíamos que asistirían todas las figuras importantes de la sociedad, incluidos algunos viejos conocidos de la familia Howard. A pesar de la tensión que sentía por la carta, decidí que sería prudente mantenerla calma y asistir al evento junto a Félix. Sabía que mi presencia a su lado era un símbolo de unidad y fuerza, y no permitiría que nadie viera mi temor. Al llegar, el ambiente era festivo, pero no pude evitar notar algunas miradas suspicaces dirigidas hacia nosotros, en especial un grupo de empresarios que habían sido cercanos a Henry. Nos observaban desde lejos, murmurando entre ellos. Félix se dio cuenta de esto y, sin decir una palabra, me apretó la mano como señal de que todo estaba bajo control. La noche transcurría sin incidentes hasta que, en medio de la fiesta, apareció Tiffany. Vestía un elegante vestido rojo que llamaba la atención, y su entrada fue lo suficientemente dramática como para que todos se giraran a mirarla. Caminó hacia nosotros, su rostro irradiando una confianza que no correspondía a alguien que había caído en desgracia. Al acercarse, sonrió con una dulzura fingida. Coco, Félix, saludó, como si no hubiera pasado nada entre nosotros. Félix no dijo nada, solo me lanzó una mirada esperando mi reacción. Yo sonreí con calma, aunque por dentro estaba alerta. Nos sorprende verte tan bien, Tiffany, respondí con un tono suave pero firme. No pensé que tuvieras el coraje de aparecer aquí después de todo lo que ha sucedido. Tiffany sonrió aún más. Oh, querida hermana, me subestimas. Todavía me queda mucho por hacer en esta ciudad. ¿Crees que puedes mantenerme fuera de juego para siempre? El desafío en su voz no pasó desapercibido, pero no dejé que me afectara. Solo sonreí y le dije: veremos, Tiffany, veremos. Félix, siempre el estratega, decidió terminar el encuentro antes de que se intensificara. Me tomó del brazo y nos alejamos de Tiffany. Pero pude sentir que esa no sería la última vez que nos enfrentaríamos. Esa noche, al regresar a casa, Félix se veía más pensativo de lo habitual. Finalmente, rompió el silencio. Tiffany no se detendrá, y si Henry sale de prisión, tendremos problemas más grandes. Asentí, sabiendo que tenía razón. Lo sé, pero hemos llegado hasta aquí juntos. Podemos manejarlo. Félix me miró con intensidad. Coco, pase lo que pase, no dejaré que te hagan daño. Esta vez vamos a ganar. Las palabras de Félix resonaron en mi mente durante varios días. Sabía que estaba preparado para todo, pero no podía dejar de pensar en lo que Tiffany y Henry aún podrían tener bajo la manga. No los subestimaba. Había aprendido de la peor manera que, aunque cayeran, no dejarían de buscar venganza. Decidí que debía estar más alerta que nunca. Unas semanas después del evento benéfico, Félix recibió una invitación a una subasta privada en una propiedad en las afueras de la ciudad. Era un lugar discreto, frecuentado por algunos de los empresarios más ricos del país, y aunque Félix no solía asistir a este tipo de eventos, sintió que esta subasta en particular podría ser importante para los planes futuros de expansión de su empresa. La subasta se celebraba en una mansión imponente, rodeada de jardines amplios y lujosos. Al llegar, Félix y yo fuimos recibidos por los organizadores con una cordialidad que siempre parecía esconder algo más. Al entrar al salón principal, noté que algunos de los invitados más influyentes ya estaban allí, muchos de ellos intercambiando susurros y miradas curiosas hacia nosotros. Pero había algo más en el aire esa noche, un presentimiento me recorría la espalda. Entre los asistentes, noté a varios aliados de Henry. Aunque él aún estaba en prisión, su influencia seguía presente. Félix y yo tomamos nuestros asientos mientras los objetos para la subasta comenzaban a desfilar ante nosotros. Era una mezcla de antigüedades, arte y terrenos valiosos, pero ninguno de estos artículos parecía ser de interés para Félix. Sin embargo, todo cambió cuando el último lote fue anunciado. El próximo artículo es una propiedad en las afueras de la ciudad, ubicada estratégicamente cerca de un área que se ha proyectado para un importante desarrollo comercial, anunció el subastador.
Félix levantó la vista inmediatamente y supe que este lote le interesaba. Recordé haber visto esa propiedad en un informe de desarrollo urbano hace algún tiempo. Era una pieza clave para cualquier empresario que quisiera ampliar su influencia en la ciudad. Félix levantó su paleta y así comenzó la batalla de ofertas. Varios hombres en la sala, incluyendo a los aliados de Henry, comenzaron a pujar ferozmente. Las cifras subían rápidamente, pero Félix no se inmutaba. Con calma, continuaba ofreciendo sin mostrar ninguna emoción. Sabía que este terreno podría ser la clave para consolidar su posición como uno de los hombres más poderosos de la ciudad. La subasta se convirtió en un duelo entre Félix y un hombre que reconocí como uno de los socios cercanos de Henry. Después de varios minutos tensos, el subastador finalmente golpeó el martillo. Vendido al señor Félix Howard. Un murmullo recorrió la sala mientras los ojos se centraban en Félix. Sabían lo que esto significaba, no solo había adquirido una propiedad valiosa, sino que también había derrotado simbólicamente a Henry y sus aliados. Cuando la subasta terminó, nos preparamos para marcharnos. Pero antes de que pudiéramos salir, un hombre se acercó. Era el mismo socio de Henry que había estado pujando contra Félix. Señor Howard, felicidades, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero no crea que esto termina aquí. Hay personas muy interesadas en ese terreno. Tal vez debería reconsiderar su inversión. Félix lo miró con frialdad. Gracias por su preocupación, pero sé muy bien en qué estoy invirtiendo. El hombre se rió suavemente y se alejó, pero las implicaciones de sus palabras no se perdieron en nosotros. Sabía que esto no era una simple advertencia. Los aliados de Henry estaban preparando algo y teníamos que estar preparados. Los días siguientes pasaron sin incidentes, pero la sensación de que algo estaba por ocurrir no me dejaba tranquila. Félix y yo decidimos reforzar la seguridad en la empresa y en nuestra casa. Sabíamos que Henry, incluso desde prisión, aún tenía formas de influir y hacer daño. Pero lo que no esperábamos era que Tiffany nuevamente jugara un papel tan activo. Una tarde, mientras trabajaba en mi oficina, recibí una llamada de la secretaria de Félix. Señora Coco, hay una persona aquí que insiste en verla. Dice que es urgente. ¿Quién es?, pregunté, sintiendo una punzada de ansiedad. Es la señorita Tiffany, respondió la secretaria con cierta vacilación en su voz. Suspiré profundamente, sabiendo que esto no podía ser nada bueno. Le pedí que la dejara pasar. Minutos después, Tiffany entró en mi oficina, vestida de manera impecable como siempre, pero con una mirada calculadora en sus ojos. Coco, querida hermana, comenzó con esa sonrisa que siempre parecía tan falsa. Necesito hablar contigo. Es importante. ¿Qué es lo que quieres ahora, Tiffany?, le pregunté sin molestarme en ocultar mi desconfianza. Tiffany caminó lentamente hacia mi escritorio y, por un momento, pareció dudar. Luego, me miró directamente a los ojos y dijo, Henry va a salir de prisión pronto, y cuando lo haga, vendrá por ustedes. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Sabía que esto podía pasar en algún momento, pero escuchar a Tiffany decirlo en voz alta lo hacía mucho más real. Sin embargo, me mantuve firme. ¿Y qué te hace pensar que tenemos miedo de eso? Tiffany sonrió tristemente. Coco, no te equivoques. Henry es más peligroso ahora que nunca. Ha estado planeando todo esto desde el principio. No tiene nada que perder, y créeme, hará lo que sea necesario para destruir a Félix, y si eso significa llevarte a ti también, lo hará. Las palabras de Tiffany resonaban en mi mente, pero me negaba a mostrar debilidad frente a ella. ¿Por qué me dices esto?, pregunté con calma, aunque por dentro sentía una creciente inquietud. Sabía que Tiffany no haría nada sin un motivo oculto. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando las manos en mi escritorio y mirándome directamente. Porque, Coco, Henry me ha usado antes, y sé que no dudará en hacerlo de nuevo. Yo fui su marioneta una vez, y no pienso repetir esa experiencia. Esta vez, estoy tratando de salvarme. No pude evitar sonreír con ironía. ¿Y qué te hace pensar que puedo confiar en ti ahora, después de todo lo que has hecho? Tiffany suspiró y, por primera vez, vi una chispa de sinceridad en sus ojos. Porque, aunque no lo creas, no siempre quise que terminara así entre nosotras. Pero Henry, él es despiadado, y si no haces lo que dice, te destruye. Ahora estoy atrapada en esta red, igual que tú lo estarás si no tienes cuidado. La miré en silencio por un momento, evaluando sus palabras.
¿Podía realmente estar siendo honesta? Tiffany nunca había sido una aliada, pero la situación con Henry se volvía más peligrosa cada día. Si lo que decía era cierto, Henry no se detendría ante nada para lograr sus objetivos, y eso nos ponía a Félix y a mí en una posición vulnerable. Finalmente, rompí el silencio. ¿Y qué sugieres que haga con esta información? Tiffany se enderezó y ajustó su chaqueta. Estoy dispuesta a ayudarte a detener a Henry, pero necesito algo a cambio. Ahí estaba, siempre había algo más. ¿Y qué es lo que quieres? Cuando todo esto termine, quiero que Félix me ayude a salir del país. Necesito empezar de nuevo, lejos de todo esto. No era una petición pequeña. Sabía que Félix no aceptaría tan fácilmente ayudar a alguien que nos había causado tanto daño, pero si Tiffany realmente estaba dispuesta a traicionar a Henry, podría ser la clave para desmantelar su red de poder. Hablaré con Félix, le dije, manteniendo mi tono neutral, pero no te prometo nada. Tiffany asintió, aparentemente satisfecha con mi respuesta, y se dio la vuelta para irse. Justo antes de salir de la oficina, se detuvo y me miró una vez más. Solo recuerda, Coco, Henry no es el tipo de enemigo que se deja vencer fácilmente. Él siempre tiene un plan. Cuando se fue, me quedé en silencio, sopesando lo que acababa de suceder. Tiffany, la misma persona que había arruinado mi vida en el pasado, ahora estaba ofreciéndose como aliada. Sabía que no podía confiar completamente en ella, pero al mismo tiempo, no podía ignorar la amenaza que representaba Henry. Esa noche, le conté todo a Félix. Me escuchó en silencio mientras le explicaba la visita de Tiffany y su oferta de ayuda. Cuando terminé, Félix se quedó pensativo por unos momentos antes de hablar. No confío en ella, dijo finalmente con el ceño fruncido, pero si lo que dice es verdad, no podemos permitirnos ignorarlo. Henry siempre ha sido astuto, y si está planeando algo desde prisión, debemos estar preparados. Asentí, sabiendo que Félix tenía razón. ¿Entonces qué hacemos? Félix me miró con determinación. Primero, vamos a fortalecer nuestra seguridad y asegurarnos de que Henry no pueda tocarnos ni a nosotros ni a la empresa. Después, veremos si Tiffany realmente puede ser útil, pero no vamos a bajar la guardia. Los siguientes días se sintieron como caminar sobre una cuerda floja. Félix reforzó todas nuestras medidas de seguridad, tanto en la empresa como en nuestra vida personal. Instalamos nuevas cámaras, contratamos más seguridad privada y aseguramos todos los documentos confidenciales. Pero a pesar de todas nuestras precauciones, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba por suceder. Finalmente, la bomba cayó. Una mañana, mientras Félix y yo desayunábamos, recibimos una llamada urgente de uno de sus abogados. Señor Howard, han abierto una nueva investigación contra usted, dijo el abogado con tono grave. Henry ha presentado nuevas pruebas desde prisión, acusándolo de fraude y de malversación de fondos en su empresa. Félix apretó los labios y, aunque trató de mantenerse calmado, pude ver la tensión en su rostro. ¿Qué pruebas? Toda nuestra empresa es legal. Eso es lo que estamos investigando ahora mismo, respondió el abogado, pero Henry parece haber manipulado algunos documentos que hacen parecer que usted está implicado. Va a ser complicado desmantelar todo esto. Cuando la llamada terminó, Félix y yo nos miramos en silencio. Sabíamos que esto era solo el principio. Henry estaba atacando con todo lo que tenía, y aunque Félix había construido una empresa legítima, Henry estaba dispuesto a usar cualquier medio sucio para arruinarlo. Esto es una trampa, murmuré. Es exactamente lo que Tiffany dijo que haría. Félix asintió. Sí, pero no vamos a caer esta vez. Estamos preparados. Durante las siguientes semanas, Félix y su equipo legal trabajaron incansablemente para refutar las acusaciones. Mientras tanto, Tiffany seguía enviando información sobre los movimientos de Henry desde la cárcel, confirmando lo que ya sospechábamos. Henry había estado manipulando a personas clave dentro de la empresa para incriminar a Félix. A pesar de la presión constante, Félix nunca perdió la calma. Sabía que si caía en la desesperación, Henry ganaría. Pero en el fondo, también sabía que estábamos jugando una partida peligrosa. Unos meses después, justo cuando la investigación legal comenzaba a inclinarse a nuestro favor, recibimos otra sorpresa. Henry había escapado de la prisión. La noticia del escape de Henry cayó como una bomba. Era impensable que alguien en su posición pudiera escapar de prisión, pero lo había logrado.
Apenas recibimos la noticia, Félix y yo sabíamos que esto no era un simple intento de fuga, sino el preludio de algo mucho más peligroso. Inmediatamente tomamos medidas. Félix aumentó aún más la seguridad en la empresa y en nuestra casa, contactó a sus abogados para reforzar su defensa y pidió a sus contactos dentro de la policía que lo mantuvieran al tanto de cualquier novedad sobre Henry. Sabíamos que ahora estaba libre y eso lo convertía en una amenaza aún más letal. Ya no tenía nada que perder. Poco después del escape, Tiffany volvió a aparecer. Esta vez, no tenía el aire confiado que la había caracterizado antes. Estaba pálida y nerviosa, claramente consciente de que la situación había cambiado drásticamente. Félix, tienen que protegerme, suplicó Tiffany cuando entró en nuestra casa bajo estricta supervisión de seguridad. Henry ha enloquecido. Escapó de prisión y viene tras todos los que cree que lo traicionaron. Eso me incluye a mí. Félix la miró con frialdad. ¿Por qué deberíamos protegerte después de todo lo que has hecho? Tiffany tragó saliva, evidentemente incómoda. Porque puedo ayudarles. Sé dónde estará Henry. He contactado a algunos de sus antiguos aliados y sé que está planeando algo grande. Si no lo detenemos ahora, destruirá todo lo que has construido. Aunque no confiaba plenamente en Tiffany, algo en su desesperación me hizo pensar que decía la verdad. Félix, sin embargo, se mantuvo firme. Si nos estás mintiendo, te aseguro que no habrá lugar donde puedas esconderte. Pero si dices la verdad, entonces este es tu último boleto para salvarte. Tiffany asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Esa misma noche, mientras Félix y yo analizábamos la información que Tiffany nos había dado, comenzó a llover torrencialmente. Las gotas golpeaban las ventanas con fuerza, creando un ambiente aún más tenso. Félix recibió una llamada de uno de sus contactos en la policía, quien le confirmó que Henry había sido visto en las cercanías de uno de los antiguos almacenes industriales que solía utilizar para reuniones secretas. Félix sabía que este era el momento de actuar. Voy a confrontarlo, dijo con una calma sorprendente, preparándose para salir. ¿Estás loco?, le respondí, agarrando su brazo. Está desesperado. Si vas ahora, podrías no regresar. Félix me miró fijamente, y pude ver la determinación en sus ojos. No puedo dejar que esto continúe, Coco. Si no lo detengo ahora, no nos dejará en paz nunca. Sabía que no podía detenerlo. Félix era un hombre de principios, y aunque yo temía por su seguridad, también sabía que esto era algo que él debía hacer. Entonces voy contigo, dije con firmeza. Félix dudó por un momento, pero luego asintió. De acuerdo, pero mantente cerca de mí en todo momento. Nos dirigimos al lugar indicado por la policía. Era una zona industrial abandonada, con viejos almacenes oxidados que alguna vez habían sido parte de la antigua empresa de la familia Howard. A medida que nos acercábamos, el ambiente se volvía más oscuro, no solo por la tormenta, sino por la sensación de peligro inminente. Al llegar, Félix y yo descendimos del coche y nos dirigimos hacia uno de los edificios. Nuestros pasos resonaban en el suelo mojado, y cada ruido parecía amplificado en el silencio de la noche. Henry se volvió hacia mí con una sonrisa amarga. Coco, querida cuñada, no es solo venganza, es justicia. Justicia por todo lo que me fue arrebatado. De repente, se escuchó un fuerte estruendo en el edificio. Los policías que Félix había llamado irrumpieron, rodeando a Henry. Él no se resistió, en cambio, su rostro se relajó, como si hubiera estado esperando este momento. Miró a Félix por última vez. No creas que esto termina aquí, hermano. Siempre habrá un precio que pagar. Los oficiales lo esposaron y se lo llevaron bajo la lluvia. Félix y yo permanecimos en silencio, observando cómo lo sacaban del edificio. Era el final de una larga batalla, pero aún no podíamos relajarnos por completo. Esa noche, de vuelta en casa, Félix y yo nos sentamos juntos en silencio, agotados por todo lo que había sucedido. Finalmente, Félix rompió el silencio. Hemos ganado esta vez, pero Henry tenía razón en una cosa, siempre habrá un precio que pagar. Lo miré a los ojos y apreté su mano. Lo sé, pero lo enfrentaremos juntos. Después de que Henry fue arrestado nuevamente, el alivio en nuestras vidas no fue inmediato. Aunque sabíamos que Henry no volvería a salir pronto, las consecuencias de sus acciones aún nos rodeaban. La empresa de Félix seguía siendo investigada, y las repercusiones legales eran un peso constante sobre nuestros hombros. Con el tiempo, los problemas legales comenzaron a resolverse a nuestro favor.
Los abogados de Félix lograron refutar las pruebas falsas que Henry había creado, y poco a poco, las acusaciones fueron desestimadas. Sin embargo, a pesar de la victoria, sabíamos que el daño estaba hecho. La confianza en la empresa de Félix había sido sacudida, y tomaría tiempo restaurar la reputación que Henry había tratado de destruir. Una mañana, mientras desayunábamos, Félix recibió una llamada de su abogado. Aunque ya no había cargos en su contra, la empresa seguía siendo vulnerable a una adquisición hostil. Varios accionistas, influenciados por las acciones de Henry, estaban presionando para vender sus acciones, lo que podría hacer que Félix perdiera el control de la compañía que tanto esfuerzo le había costado construir. Necesitamos un plan, dijo Félix, mirándome con preocupación. Si no actuamos rápido, perderé todo. Sabía lo importante que era esta empresa para Félix. No solo era su legado, sino también una parte fundamental de nuestra lucha conjunta para dejar atrás el oscuro pasado que nos había perseguido. Encontraremos una solución, le aseguré, apretando su mano. Hemos pasado por cosas peores. No dejaremos que esto nos derrote. Félix me miró con una mezcla de gratitud y determinación. A pesar de las dificultades, su confianza en mí y en nuestra capacidad para superar los obstáculos nunca flaqueaba. Durante las siguientes semanas, Félix y su equipo comenzaron a buscar formas de proteger la empresa. Hablaron con varios inversores leales y aliados que habían permanecido fieles durante la crisis. Pero a pesar de sus esfuerzos, la amenaza de una adquisición seguía acechando. Mientras tanto, Tiffany, que había estado bajo nuestra protección, también enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Aunque había traicionado a Henry y nos había dado información valiosa, no podía escapar de su pasado. Estaba enfrentando cargos por su implicación en los intentos anteriores de sabotaje contra Félix. Aunque había llegado a un acuerdo con las autoridades para cooperar, su futuro seguía siendo incierto. Una tarde, Tiffany pidió verme. Accedí a hablar con ella, sabiendo que, a pesar de todo, ella había sido clave en derrotar a Henry. Tengo que irme, dijo Tiffany sin rodeos. No puedo quedarme aquí más tiempo. Necesito empezar de nuevo, lejos de todo esto. La miré por un momento, sin saber exactamente cómo responder. A pesar de todo lo que había hecho, Tiffany también era víctima de la manipulación de Henry. Había estado atrapada en su red tanto como cualquiera de nosotros, y en algún nivel, entendía su desesperación por escapar. ¿Y qué esperas de mí?, le pregunté, manteniendo mi tono neutral. Tiffany bajó la mirada, algo que rara vez hacía. Sé que Félix no me debe nada, pero si hay alguna forma en la que pueda ayudarme a salir del país, se lo agradecería. Sabía que era una petición complicada. Félix no estaba dispuesto a ayudar a alguien que había estado involucrada en tantos complots en su contra. Sin embargo, también entendía que, al dejarla ir, podríamos finalmente cerrar este oscuro capítulo. Hablaré con Félix, le dije, pero no te prometo nada. Tiffany asintió agradecida y se levantó para irse. Cuando llegó a la puerta, se volvió hacia mí por última vez. Coco, a pesar de todo lo que ha pasado entre nosotras, nunca quise que las cosas terminaran así. No siempre tuve elección. La observé mientras salía, sin saber si podría alguna vez perdonar todo lo que había sucedido, pero también entendiendo que el odio no nos llevaría a ninguna parte. Esa noche, hablé con Félix sobre la petición de Tiffany. Como esperaba, no estaba entusiasmado con la idea de ayudarla. Ella fue parte de todo esto, Coco. Nos causó demasiado daño, dijo con firmeza. Lo sé, respondí. Pero ella también nos ayudó cuando más lo necesitábamos, y creo que si la dejamos ir, podremos finalmente avanzar. Félix permaneció en silencio por un momento, reflexionando sobre mis palabras. Finalmente, asintió con resignación. De acuerdo, pero será la última vez que hagamos algo por ella. Con la ayuda de Félix, Tiffany logró salir del país y comenzar una nueva vida. Aunque su partida no borró todo el dolor que había causado, al menos nos dio una sensación de cierre. Había sido una jugadora importante en la caída de Henry, y con ella fuera de nuestras vidas, podíamos centrarnos en lo que venía después. Con el paso del tiempo, la empresa de Félix se recuperó lentamente. Los accionistas leales se unieron, y con nuevas estrategias y proyectos, Félix pudo restaurar la confianza en su liderazgo. Aunque las cicatrices de todo lo que habíamos vivido seguían presentes, sentíamos que habíamos superado la tormenta más fuerte. Una mañana, mientras caminábamos juntos por la ciudad, Félix se detuvo y me miró a los ojos. Coco, no sé qué hubiera hecho sin ti. Todo lo que he logrado,
Lo he hecho contigo a mi lado.